Muy bien, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Estamos continuando una semana más con el ciclo de entrevistas alrededor de la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos ocasionados por la pandemia. La convocatoria fue organizada por el Concitec a través de su órgano ejecutor, el Fondesit, y completó su proceso de selección hace ya algunas semanas con la publicación de una lista de 29 iniciativas que recibirán una subvención total de un poco más de 6 millones de soles, cada una de las cuales recibirá hasta 350.000 soles para el desarrollo de proyectos de las temáticas de desarrollo y o validación de sistemas de detección, todo lo referido a metodologías de diagnóstico rápido, kits moleculares, telesalud y salud móvil en lo que respecta a soluciones digitales para la información y el acercamiento de los servicios de salud, desarrollos tecnológicos e innovación, lo que respecta a elementos de protección, mascarillas, respiradores, ventiladores mecánicos también, tratamiento, todo lo referido a fármacos, el desarrollo de vacunas o antivirales, y estudios epidemiológicos y sociales en lo referido a genómica, epidemiología molecular y otras investigaciones. Aprovecho para comentarles a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión que precisamente este fin de semana el Concitec anunció que a fines de mes estaremos implementando un segundo concurso con nuevamente un financiamiento superior a los 6 millones de soles, que comprenderá soluciones, proyectos, iniciativas de otras áreas no consideradas en el primer concurso, pero que mantengan, digamos, el espíritu de los primeros seleccionados, que es el desarrollo rápido y el planteamiento de soluciones eficaces. Precisamente en este contexto, hoy presentamos un proyecto proveniente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, titulado Validación de un prototipo de esterilización rápida y efectiva basado en ozonización para unidades de ambulancias y camillas de aislamiento utilizados en el traslado de pacientes infectados con SARS-CoV-2, que como sabemos es el virus responsable de la enfermedad que conocemos como COVID-19. Para hablar sobre este interesante proyecto, hoy contamos con la presencia del investigador principal de la iniciativa. Él es Marcial Ivo Silva Jaimes, ingeniero en industrias alimentarias, magíster en tecnología de alimentos por la Universidad Agraria de La Molina, doctor en Ciencia de Alimentos por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, especialista en microbiología de alimentos, inocuidad alimentaria, evaluación sensorial de alimentos, toxicología de alimentos, bioprocesos en la industria alimentaria y demás temas afines. Y también contamos con la presencia del investigador del equipo del doctor Silva. Él es Miguel Gómez, egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina también, con una maestría en tecnología de alimentos. Buenas tardes, ingeniero Gómez, ingeniero Silva. Muchas gracias por su presencia, por su participación y por la interesante iniciativa que están presentando o que van a presentar hoy. Entiendo entonces que se trata de fabricar, o mejor dicho, validar ya un prototipo que ya ha sido creado, ¿no?, previamente a esta pandemia, a esta coyuntura, y que pueda ser empleado de forma rápida y efectiva para esterilizar los interiores de vehículos de transporte médico, ¿correcto? Cuéntenos un poquito más sobre la naturaleza de este proyecto. Muy buenas tardes, Hans, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Mira, nosotros veníamos ya trabajando, digamos, en el tema del ozono con la empresa en la que nos estamos apoyando ahora, en los temas, digamos, de disminución de carga microbiana de una serie de alimentos. Los alimentos muchas veces vienen contaminados con hongos, bacterias y otros, requieren, digamos, ser descontaminados a niveles aceptables en el comercio. Entonces, nosotros ya veníamos trabajando con esto y bueno, ahí nos dio la pandemia. Y entonces vimos que era posible trasladar, digamos, algunos conocimientos, digamos, sobre erradicación microbiana
utilizando ozono, ¿no es cierto?, de repente a los problemas que está generando la emergencia. En la actualidad tenemos ya una buena cantidad de médicos y personal de salud, digamos, contaminados, y esa contaminación no es solamente, digamos, por el contacto directo que tienen con los contagiados y con los enfermos, sino también probablemente, digamos, por la falta de descontaminación de áreas sumamente críticas, como podrían ser, por ejemplo, ambulancias, unidades de transporte de enfermos, en fin. Entonces, presentamos este proyecto y, bueno, nos gusta mucho la idea, digamos, de que nosotros podamos trasladar, digamos, los conocimientos que estamos implementando en otros temas, ¿no es cierto?, para resolver problemas críticos. Ahora, el tema del ozono no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema, digamos, que se ha estudiado bastante. En varios países se viene utilizando la ozonización en reemplazo de la cloración, incluso para el tratamiento del agua. ¿Por qué? Porque tiene una serie de ventajas. Una de las grandes ventajas es, digamos, el poco impacto que genera, digamos, sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. De manera que de acá es una muy buena alternativa. Entonces, en la investigación lo que nosotros estamos planteando justamente es eso, ¿no? Tratar de ir reemplazando, por lo menos, digamos, en algunos temas que pueden ser críticos, una alternativa mucho más segura, digamos, para el medio ambiente y para las personas, que el cloro, ¿no? Del cual se está ya abusando bastante, ¿no? Entiendo, ingeniero. Cuéntenos un poco, digamos, ¿qué forma tendría eso? Cuando uno piensa en ozono, uno, digamos, se prefigura este gas noble que hemos aprendido en el colegio, en la tabla periódica, pero en realidad se trata más bien de la generación de ozono a través de, entiendo, un aparato de luminaria, ¿correcto? Así es. En este caso, nosotros vamos a trabajar un prototipo que va a trabajar con varias lámparas de VC, ¿no es cierto?, a través del cual se va a hacer pasar, digamos, el oxígeno del medio ambiente y se va a generar de esa manera, digamos, el O3, el famoso ozono. Esto lo vamos a concentrar hasta niveles, digamos, que nosotros podamos encontrar que sea suficientemente, digamos, lesivo contra en este caso, contra el virus SARS-CoV-2, y luego evaluaremos, digamos, si con cuánto tiempo y a qué concentración, ¿no es cierto?, es capaz de eliminar. Hay varias alternativas. Yo tengo acá una lista de empresas, en realidad, que se dedican también a la fabricación de generadores de ozono para diferentes finalidades, ¿no? Está Tecnofood, con quienes vamos a trabajar, el Ozono Protection, el Inca Ozono, el CITELS y el Ozono BM. Podría mencionar varias empresas. Todas ellas, obviamente, lo hace para varias diferentes aplicaciones. Pero, sin embargo, digamos, la idea sería de generar de probar este prototipo que queremos acondicionarlo justamente, digamos, para esterilizar, digamos, superficies en las unidades de transporte, ¿no es cierto?, de uso médico. Bien, conocemos que la desinfección con ozono, como usted nos mencionaba, no es, digamos, ya tiene un amplio uso, una amplia aplicación en una serie de industrias en términos de desinfección, ¿no?, de esterilización. Sabemos también que, por ejemplo, puede ser 50 veces más efectivo que, por ejemplo, no sé, la lejía, que es uno de los más populares. Pero en sí, ¿cuál es el mecanismo de desinfección que se aplicaría al COVID, mejor dicho, al SARS-CoV-2? Sabemos que una de las cosas que hace más letales al SARS-CoV-2 es precisamente estas espigas de proteína S1, que son las que se adhieren a este receptor conocido como AC2, que está en las células humanas. Pero además hay un detalle con este virus que es lo que quizás lo hace más letal. Estas proteínas, ¿no?, para integrarse realmente a la membrana celular de nuestros órganos, tienen como una especie de un precorte, ¿no? Están como servilletas precortadas.
y eso hace que la fusión entre las membranas celulares del virus y de las células que componen nuestros organismos se dé de forma mucho más violenta, mucho más rápida, y esto es lo que hace que el virus prácticamente pueda hacer lo que les dé la gana con nuestros organismos. Entonces, el ozono que ustedes van a emplear, ¿está actuando sobre ese mecanismo o sobre qué mecanismo actuaría? Porque entiendo que el ozono destruye o degrada las enzimas, las proteínas del ADN de estos virus, ¿correcto? Efectivamente, el virus, bueno, en realidad el SARS-CoV-2 no es para fines, digamos, de eliminación, no es muy diferente, digamos, de otros organismos. Existen otros organismos incluso que son mucho más resistentes. Tanto el ozono como el cloro son oxidantes muy fuertes, actúan a diferentes niveles, lípidos, de manera que no tienen una sola función, sino su función es múltiple. Y el oxígeno, el ozono, tiene justamente una función fuertemente oxidante que va a afectar primero, digamos, las características exteriores del virus, dependiendo de la concentración y dependiendo, digamos, del tiempo de exposición. Estos podrían penetrar a estructuras más internas del virus y también, digamos, ir oxidando incluso, digamos, de repente el material genético. El material genético un poco difícil, digamos, porque está bien protegido, digamos, en el interior de las capas proteicas y lipídicas del virus. Pero la parte, digamos, externa del virus definitivamente es completamente, digamos, destruido por el ozono. Lo mismo que pasa también, por si acaso, con el cloro, ¿no? Ambos son utilizados, digamos, para las mismas finalidades. Yo digo que en algunos casos el ozono es mucho más efectivo. Sin embargo, digamos, la gran diferencia, como lo decía al inicio, está, digamos, en el impacto que tienen, digamos, sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas, ¿no? Correcto, entiendo. Conocemos que los virus tienen también además un gran potencial para mutar, para adaptarse al medio y precisamente cambiar en función a lo que están buscando, que es una mayor capacidad de replicabilidad, ¿correcto? Usted nos ha comentado ahorita que precisamente el ozono no actúa sobre el material genético, sino más bien sobre la parte exterior, quizá la membrana, que es lo que ya neutralizaría el virus. En ese caso, entonces, entiendo que no se han observado anteriormente que el ozono cause o sea un factor determinante para desencadenar algún tipo de mutación con otros tipos de patógenos. ¿Se ha observado alguna vez alguna relación entre ozono y mutación? Cuéntenos un poco si hay alguna investigación al respecto. Mira, algunas investigaciones podrían existir, pero yo te voy a comentar, digamos, de un proceso tecnológico un tanto diferente, que también se aplica, digamos, a estos casos, y el cual a veces se piensa, digamos, que es un generador de mutación. Me refiero, digamos, a la irradiación. No solamente a la irradiación UV, sino también a la radiación ionizante, ¿no? La radiación ionizante, de repente, justamente por su tremendo impacto sobre las moléculas, especialmente el ADN, pueden pensarse, digamos, como elementos mutagénicos, digamos, de células microbianas, bacterianas, virales, en fin. Se ha estudiado con bastante profundidad y no se ha encontrado, digamos, tal acción. Lo que hace más bien es debilitar, digamos, al organismo y hacer, digamos, que sea mucho más fácil de eliminar utilizando otros métodos. Por eso es que muchas veces la irradiación se recomienda aplicarse con temperaturas, digamos, más suaves, o con congelación, o con la utilización de algunos compuestos que se ponen, digamos, al producto después de la irradiación, para disminuir, obviamente, la dosis, ¿no? Por ese lado, a mí me parece que y eso tendría que comprobarse, no sé, yo tendría que acceder a la información científica respectiva. Yo no creo, digamos, que el ozono sea, digamos, un factor que pueda llevar, digamos, a la mutación, digamos, de organismos microscópicos.
Bien, correcto. En términos de los avances previos que ya han alcanzado, entiendo que la naturaleza de esta iniciativa es concretar la validación de un prototipo ya desarrollado. Cuéntenos un poco en qué consiste, ingeniero Gómez, ingeniero Silva, en qué consiste este prototipo en sí, ¿no? Con el que ustedes ya están trabajando. De cuáles son sus partes, cómo, digamos, para que un poco el público se lo imaginen, cómo es que luciría en un operario de repente, ¿no? ¿Podría pedirle a Susi que nos pase de repente alguna foto que le habíamos mandado? Sí, podríamos contar con las imágenes. Bien. Mientras puedo mientras van colocando las imágenes, puedo ir dándoles una breve descripción del equipo. El equipo, para que lo puedan visualizar, es una caja de acero que internamente tiene cuatro lámparas, o mejor dicho, 4 fluorescentes, pero que emanan una longitud de onda de luz ultravioleta. Además, en la parte superior e inferior tiene una entrada y una salida. Entonces, el equipo lo que hace es extraer aire del medio y bañarlo con luz ultravioleta, y de esta manera generar un cambio en el oxígeno a nivel molecular y transformarlo en ozono. Y de esta manera, por la salida, que es la parte inferior, el ozono es enviado al ambiente, y de esta manera se genera el ozono. Digamos, para poder describir la generación del ozono dentro de este equipo de manera muy sucinta, para que lo puedan entender. Claro que el proceso, en realidad, es un poco más complejo, tiene mayores detalles. El equipo en realidad tiene un tamaño alrededor de, tiene una altura de 1,60 m, 1,5 m aproximadamente. Es muy delicado, eso sí, debido a que tiene 4 lámparas de emisión UV. En este caso, dentro del equipo, la parte más frágil son estas lámparas. Y la función de este equipo, prácticamente en nuestro caso, va a ser emplearlo para ozonizar el recinto interior de una ambulancia, que incluye una cabina de aislamiento en la cual se transporta a un paciente confirmado con la enfermedad del COVID-19, y podamos nosotros emplearlo para desinfectar todas las áreas internas de estas ambulancias. ¿Podrían compartirle la imagen para poder... Sí, ingeniero Silva, ingeniero Gómez, están compartiendo en este momento las imágenes del aparato. Una de las preguntas que en este momento también surge es, entiendo que es cierto, el ozono todos lo relacionamos como un gas beneficioso para el medio ambiente, porque existe una capa que recubre nuestra atmósfera y que permite filtrar los rayos ultravioleta del sol. Sin embargo, en grandes concentraciones en el ambiente y respirado por un humano, pues puede generar una intoxicación. ¿Cómo han, digamos, manejado este peligro o este riesgo de contaminación para quienes operan esto o quienes estén en un mismo ambiente? ¿O de repente la concentración de ozono es lo suficientemente baja para no representar ningún riesgo? Cuéntenos un poco de eso. A ver, Hans, yo puedo responderte esa pregunta. Mira, es un tema interesante porque hay varios organismos, incluso, digamos, de la talla de la Organización Mundial de Salud, que reconoce, digamos, en el ozono una buena alternativa, pero no recomienda su uso, ¿no es cierto? Porque, de alguna manera, en una situación de emergencia en la que nos encontramos, algunas personas sin la preparación debida podrían, digamos, animarse a hacer cosas con el ozono, como lo han venido haciendo, por ejemplo, de repente algunas empresas, ¿no es cierto?, implementando estos túneles de desinfección.
Entonces, esta tema es indiscriminado, porque si bien es cierto, digamos, es mucho más, tiene menor impacto que el cloro, pero sin embargo su manipulación inapropiada es tan peligroso, digamos, como, digamos, exponerse directamente al cloro, porque el cloro obviamente ya en condiciones bastante diluidas no genera problema. El ozono también en condiciones muy bajas no genera problema, pero en los niveles en los que se utiliza, donde se va a utilizar, digamos, grandes concentraciones, obviamente se requiere de personal preparado y personal mínimamente informado, ¿no es cierto?, de cómo podía trabajarse. Porque el mismo equipo tiene, digamos, sus partes, como decía Miguel, que son sumamente sensibles y no puede ser manejado por cualquier persona. En esa medida, digamos, la efectividad del ozono para la esterilización de ambulancias y unidades de transporte me parece que funcionaría bien, y por supuesto que tendrían que ser realizados por personas, ¿no es cierto?, que tengan una mínima capacitación al respecto. Entonces el ozono sí, efectivamente, si dejamos que interactúe directamente con las personas, es un oxidante muy fuerte, puede oxidar mucosas de los ojos, del sistema respiratorio, en fin, ¿no? Pero eso obviamente, ahora, lo importante, ¿no? El ozono entra en contacto, digamos, con los materiales en los cuales genera oxidación y luego revierte a oxígeno. Esa es digamos, la gran ventaja, mientras que el cloro más bien reacciona con compuestos de nitrógeno, por ejemplo, y puede producir trialometanos. Los trialometanos son cancerígenos, entonces ya viene toda una gama de problemas, digamos, con esa forma de desinfección, ¿no? En cambio, el ozono inmediatamente, digamos, cumple su función, se va convirtiendo nuevamente en oxígeno y no pasó absolutamente nada. Bien, sí, recordemos que, bueno, el ozono es una molécula triatómica, ¿no? Son 3 átomos de oxígeno. Entonces, en la medida en que el ozono se puede ir degradando en el ambiente, pues, precisamente como usted menciona, ingeniero, se puede ir convirtiendo o volviendo a convertirse en oxígeno, ¿correcto? Entonces, tenemos un sistema de desinfección que, como usted menciona, tiene este beneficio adicional, ¿no?, de generar oxígeno, además que no reacciona sobre los materiales de forma tan, digamos, crítica como lo haría la lejía o algún otro tipo de desinfectante líquido, quizás, ¿no? Ahora, esto ha sido pensado para ser usado en, digamos, vehículos de transporte médico. Pero lo que estamos viendo también en los últimos días es precisamente que, pese a las medidas adoptadas por gobierno central y locales, y instituciones como la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes, la ATU, etcétera, hay una gran afluencia aún, incluso en plena cuarentena, de viajes en transporte público, ¿no? Tenemos que, de acuerdo con cifras de la Fundación Transitemos, se realizan 10 millones de viajes diarios en transporte público en Lima, cuyo, digamos, parque automotor de unidades de transporte público, más allá del metropolitano y otros corredores segregados, supera las 25.000 unidades registradas tan solo en Lima y Callao. ¿Han pensado en que este tipo de sistemas se pudiera replicar o se pudiera escalar más adelante para el uso del transporte público? Porque precisamente vemos a los inspectores trabajando desde la madrugada, desinfectando las diferentes áreas de un microbús o de un bus un poco más grande. Entonces también surge ahí la idea de que, pues, así como ustedes han pensado en plantear o implementar este prototipo para ambulancias, pues también más adelante podría funcionar en microbuses, o es un tipo de desinfección distinta que complicaría un poco el asunto. Mira, la idea, digamos, de esterilizar ambulancias y ambientes pequeños surge precisamente porque una de las grandes aplicaciones que tiene el ozono es en la desinfección de almacenes, de ambientes cerrados
incluso grandes. De eso va a depender simplemente del generador de ozono. Cuanto mayor es el volumen que queremos esterilizar, mayor será la capacidad, mayor el tamaño, mayor el tiempo de exposición. Creo que, bueno, ya en la China lo están haciendo, tanto la alternativa del ozono como el de la luz ultravioleta son dos grandes alternativas de desinfección rápida de superficies, de unidades de transporte grande. Pero se tendría que pensar, digamos, en infraestructura. Yo he estado viendo un video, por ejemplo, que se hace en las, digamos, que hicieron en China, y que, por ejemplo, para lo que es, digamos, una desinfección con luz ultravioleta, se han generado túneles específicos en el que ya se sabe la frecuencia y el tiempo de permanencia, el tiempo de retención de estas unidades grandes de transporte de 150, 160 personas, en las que estos ingresan, pasan y salen desinfectados. Igual podría ser, digamos, con el caso del ozono. O sea, si la situación de emergencia se traslada, digamos, más tiempo, y si nosotros encontramos que no solamente los mercados se constituyen, digamos, en las fuentes de contaminación, sino también las unidades de transporte, se tendría que ir pensando, digamos, en grandes túneles con saturación de ozono, en la que tengan que estudiar un poco, digamos, el tiempo de retención que tendrían que permanecer estos ómnibus y pasar, ¿no es cierto?, ya desinfectados. Esta desinfección el operador, ¿no es cierto?, que va, a mí me llena de mucha desconfianza. En primer lugar, digamos, porque los químicos normalmente suelen perder su poder al entrar en contacto, digamos, con los materiales, en este caso las fibras de la tela, ¿no? Imagínate, tienes una concentración de cloro de 1000 partes por millón. Metes el trapo, la concentración libre de, ¿cómo se llama?, de cloro, el cloro residual, ya quedó, digamos, completamente disminuido. Y mientras nosotros llevamos esto, digamos, a las superficies y pasamos el trapo, yo no sé qué nivel de desinfección se está consiguiendo realmente. Yo no sé si estos procesos han sido validados. Ahora, nosotros nos animamos a hacer este trabajo porque también era muy sencillo, porque el socio que tenemos, digamos, en la empresa que nos va a proveer, digamos, del prototipo, ya estaba, digamos, incluso entrando al negocio de, ¿cómo se llama?, de la desinfección, pero como él, al igual que nosotros, es también un profesional del área, conversando nos dice, bueno, pero yo qué certeza tengo de que lo que yo estoy haciendo esté correcto, esté bien. Entonces no hay una validación, no se ha hecho la comprobación científica. Esa es una de las razones por la que nosotros nos animamos a presentarnos a este proyecto, ¿no? Claro, entiendo que digamos, su socio, que es esta empresa Tecnofood, ya ha estado trabajando con este generador, haciendo pruebas para lograr la validación de su uso, pero que ya ha sido empleada, este prototipo ha sido empleado en la limpieza de buses del Metropolitano, ¿correcto? Efectivamente, sin ningún tipo de comprobación científica, ¿no? O sea, no se ha hecho la verificación de si baja, digamos, una carga de tanto a cuánto, no se tiene absolutamente nada de eso. Entonces, claro, justamente esta investigación lo que busca es cuantificar los niveles de desinfección, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los siguientes pasos en esa línea hacia la validación? Háblenos un poco de los pasos y de repente plazos también para tener este producto validado al 100%. En realidad nos estamos acondicionando a los plazos que nos da el CONCITEC. Nosotros tenemos el compromiso de realizar todo este trabajo en un máximo de tres meses. Y lo que yo me temo que lo que nos va a demorar más son las compras, digamos, de los materiales, los equipos, los reactivos. Nos va a demorar un poco más de repente el hecho de que las universidades como la nuestra están, digamos, todavía con los laboratorios cerrados. Estamos haciendo los trámites para que se reabran. Creo que en la medida en que los chifas y las pollerías, digamos, están en condiciones de abrir, pues me parece ilógico, digamos, que los laboratorios de las universidades
por lo menos para los temas de investigación, se mantengan cerrados. Entonces yo creo que esa ya es una cuestión de días para que las universidades tengan los protocolos de apertura de laboratorios, entonces no tendremos mayores problemas. Esperamos estar cumpliendo, digamos, con los plazos de 3 meses. Ahora, lo que nosotros pretendemos como trabajo de investigación ya es, en primer lugar, digamos, trabajar en una unidad modelo, donde vamos a hacer una contaminación experimental, utilizando bacterias, levaduras y virus inocuos, o sea, virus que no causan, digamos, la enfermedad del SARS, sino, digamos, algunos fagos desnudos que tienen una resistencia semejante, digamos, al SARS-CoV-2. Y en esa primera etapa también pretendemos comparar la efectividad, digamos, de los protocolos de desinfección que tiene el Ministerio de Salud utilizando cloro. Ambos métodos, contrastarlo, compararlo frente a bacterias, virus y hongos, y obtener así, digamos, la mejor concentración y tiempo de desinfección de nuestra alternativa, o sea, del prototipo. Una vez definido, digamos, esta concentración y tiempo de aplicación, vamos a monitorizar por lo menos 5 unidades reales, o sea, 5 unidades ¿cómo se llama?, de ambulancias, donde encontremos, digamos, que esté contaminado, o sea, que hayan transportado, digamos, enfermos, que hayan transportado contaminados. Vamos a hacer, digamos, el muestreo para el SARS-CoV-2 antes de aplicar, digamos, el ozono, y luego de haber aplicado el ozono a la concentración y por el tiempo, digamos, que nosotros hemos determinado en la etapa previa. Eso nos va a llevar, digamos, seguramente un buen tiempo. Estamos acondicionando nuestros laboratorios para hacer la determinación de SARS-CoV-2, digamos, en muestras superficiales. Afortunadamente ya existen los protocolos de análisis en la actualidad y creo que no tendremos mayores problemas. Bien, entonces, un poco para recapitular lo que va de la conversación, estamos hablando de un prototipo que ya ha venido siendo empleado en la industria alimentaria y que incluso ha sido testeado en la desinfección de vehículos como las unidades del Metropolitano y que ahora se apresta a atravesar un proceso de validación mediante el cual se reconozca e identifique la efectividad de su mecanismo de desinfección sobre el SARS-CoV-2, que es el virus responsable del COVID-19, y además se puedan obtener algunos indicadores que precisamente aclaren la efectividad de este método, ¿correcto? Correcto, ese es el objetivo que tenemos, mi estimado Hans. Bien, están preguntándonos en las redes sociales, por ejemplo, en comparación con el amonio cuaternario, ¿no? ¿Qué tan efectivo podría ser este método en comparación con el que emplea amonio cuaternario? Ese es otro tema, digamos, que no está, que quedaría, digamos, en el tintero para poder escribirse, porque no podemos, digamos, lanzarnos a dar conclusiones o comparaciones sin antes haber hecho, digamos, los experimentos correspondientes. Efectivamente, se sabe que el amonio cuaternario, especialmente el de la última generación, tiene un gran poder, digamos, antiviral. Hay también trabajos de investigación que se han hecho. Igualmente, yo sigo pensando, digamos, que que hay diferentes alternativas, que hay, digamos, alternativas químicas que a mi juicio, digamos, seguirán teniendo, digamos, más desventajas que el ozono. Probablemente algunos de ellos puedan tener una mayor efectividad, pero nunca olvidemos, digamos, que hay que ser amigables con el medio ambiente y hay que ser también amigables con la salud de las personas y los animales, ¿no? Bien, correcto.
Hablemos un poco sobre los costos que tendría esto, pues precisamente en la medida en que estamos hablando ya en estas semanas de la reactivación gradual de la economía y de diferentes sectores de la actividad económica, hay muchas industrias, no solo, digamos, el aparato de salud pública y privada, no solamente ellos, sino muchas otras industrias que van a estar muy interesadas en adquirir instrumental, equipamiento que precisamente le dé este valor agregado a sus condiciones laborales o a los productos con los que comercia, ¿no? Y digamos la opción de la desinfección mediante lámparas UV generadoras de ozono, pues va a ser bastante atractivo. Entonces, digamos, este instrumental, este prototipo que ustedes están proponiendo, ¿tendría un costo similar, competitivo, más bajo que el de otros equipos similares en el mercado? Obviamente, el costo de un prototipo siempre va a ser, digamos, un costo más o menos elevado. Pero yo estoy viendo, digamos, a ver, 2, 4, 6, 8, unas 10 empresas solamente en Lima que se dedican, digamos, a la fabricación de equipos de ozonización. En este caso, digamos, interesa, obviamente, el equipo, pero sin embargo lo que interesa más es el efecto del ozono. Y nosotros nos vamos a concentrar en verificar justamente el poder que tiene el. Una vez que se hace eso, yo creo que los costos de fabricación del prototipo, ya digamos a una escala de producción industrial, que sé yo, podrían ser más bajos. Miguelón, ¿te pasaron alguna cosa respecto a los costos del prototipo? Sí, actualmente el prototipo tiene un valor de $11,000 aproximadamente, pero averiguando también hemos tratado de averiguar los costos de la lista de empresas que el profesor Marcel acaba de mencionar. No hemos recibido una respuesta, pero calculamos que deben estar cerca a ese monto, incluso probablemente más. ¿Por qué? La mayoría de las empresas que el doctor Marcial acaba de enlistar son empresas que trabajan a escala industrial. O sea, ellos elaboran y también elaboran y venden, comercializan equipos generadores de ozono, pero empleados, por ejemplo, para ozonizar almacenes de plantas de alimentos o de otro giro comercial. En el caso del prototipo que nosotros vamos a evaluar, el costo, como les digo, es alrededor de $11,000 aproximadamente, pero digamos que, como ha dicho el profesor, el costo de un prototipo siempre es alto, debido a que es una nueva tecnología, entre comillas, en este caso. Pero esperamos que los resultados que vayamos a obtener con este proyecto, esperamos que los costos de estos equipos digamos, disminuyan un poco, de manera que las empresas, tanto industriales, los hospitales, tanto privados como públicos, y tal vez incluso familias, personas naturales, personas que no pertenecen a una empresa, caminantes de a pie, como se les dice coloquialmente, puedan acceder a adquirir un equipo de estos. Puesto que sabemos que el mercado se maneja en función a la demanda y también, digamos, al uso que se pueda dar de un equipo. Entonces, probablemente estimamos que el impacto que pueda tener este proyecto permita que el precio de un equipo como este, de repente, claro, en un inicio por la novedad pueda incrementarse, pero a largo plazo tal vez pueda menguar y sea accesible a la mayor parte de la ciudadanía.
puesto que ahorita, este fin de semana, ¿no? Recientemente, hemos sido testigos que a través de muchos reportajes se están dando contagios entre personas, entre ciudadanos, pero por un tema que las personas mismas no están regulando el distanciamiento social ni tampoco están respetando los protocolos de bioseguridad que el MINSA ha implementado. Entonces, esto se está dando, pero tampoco no podemos, digamos, ponerle la cruz a las personas porque el mismo sistema en el cual nos encontramos nosotros como ciudadanos nos está empujando a ello. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que cambiar? Digamos, haciendo una especificidad en esto. Es que, por ejemplo, los mercados, como están estructurados actualmente o diseñados actualmente, van a tener que cambiar. ¿De qué manera? Probablemente pasar a evolucionar a un nivel semi-industrial, de manera que se pueda controlar el ingreso y salida de las personas, que pueda haber un control, que se pueda implementar un control higiénico-sanitario de los vendedores, de los estibadores, de todo el personal, de todas las personas que participan de la cadena de compra y venta de productos alimenticios. Entonces, pero el ozono, por ejemplo, para que pueda entrar en este ámbito, necesitaría ingresar o sea, para que pueda funcionar y pueda ser efectivo, tal vez necesite que, como les explico, el ámbito, el mercado como tal, evolucione a un nivel semi-industrial que permita, por ejemplo, ejercer controles, llevar formatos, llevar registros de cuántas veces se ha desinfectado un área, a qué hora, con qué frecuencia, quién lo hizo, cómo lo hizo, si siguió el protocolo o no siguió el protocolo. De manera que podemos controlar la mitigación del contagio del virus. Y eso es, digamos, les describo esto como un ejemplo en el que la ozonización podría entrar. Bien, comprendo, Miguel. Con respecto, bueno, durante este ciclo de entrevistas a las propuestas que han resultado ganadoras del concurso del COSITEC Fondesit, hemos observado que hay una serie de recursos y herramientas referidas al Internet de las cosas que se están implementando, integrando y articulando de diversas maneras con el instrumental o con los equipos que se vienen desarrollando en el particular caso de esta coyuntura, ya que, como sabemos, es un virus que es nuevo, ¿no? Y digamos que la principal arma para mantenerlo a raya viene siendo la información y compartir la información. Entonces, precisamente mencionabas en la última parte de tu intervención la necesidad de llevar un chequeo, llevar un tracking, ¿no? Un registro de áreas que han sido desinfectadas mediante este equipamiento o este instrumental. ¿Han considerado incluir algún componente de Internet de las cosas en este equipo? Y la segunda parte de mi pregunta va también sobre los componentes, y es ¿qué tan peruano puede ser este prototipo en términos de las piezas que podemos encontrar en el mercado local y las que hay que importar, ¿no? Si hubiera que hablar de un porcentaje 30-70, 60-40, no lo sé. A ver, sobre lo que sería la difusión y el hacer conocer, digamos, la tecnología, nosotros obviamente tenemos planeado durante la finalización del proyecto hacer una difusión, digamos, de los logros de la investigación, como un taller de cierre que va a ser necesario, que la comunidad sepa, digamos, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que se ha logrado. Tenemos también, digamos, planeado, y eso es parte del compromiso con el CONCITEC, la publicación de los resultados en una revista indexada. Efectivamente, ¿no? En la actualidad, digamos, los conocimientos no pueden quedar, digamos, encerrados en alguna biblioteca, en
un laboratorio, tienen que darse a conocer y todo el mundo debe tener acceso a ello. Entonces, en esa medida nosotros no tenemos absolutamente ningún problema en ello. Y sobre el costo, efectivamente el prototipo, digamos, se fabrica, yo diría, en un 80% con partes que podemos encontrar acá en el Perú. Sin embargo, existen algunas piezas, algunas piezas electrónicas que conoce bien el fabricante que me estaba comentando, que sí necesita, digamos, importarse. Pero creo que eso, digamos, no podría ser, digamos, un impedimento, digamos, para que los equipos se fabriquen acá en el país, ¿no? Un 80% más, digamos, un poco más de repente, son, digamos, manufactura peruana, son, digamos, partes, piezas que pueden fabricarse acá en el Perú, ¿no? No sé si Miguel quieres aumentar alguna cosa. Sí, justamente las piezas, ese 20% que el profesor señala, hacen referencia, por ejemplo, a las lámparas UV y al sensor que detecta la concentración de ozono que se genera, si mal no recuerdo. También la empresa asociada nos comenta en su momento que dentro del equipo, la parte más delicada, como les comenté en un inicio, es tanto las lámparas UV como el sensor en sí. Por ejemplo, este equipo llega hasta una concentración de 10 ppm de ozono de producción. Por ejemplo, si nosotros lo forzamos un poco más, el equipo puede responder, pero donde puede sufrir alguna descalibración o cierto daño es, digamos, en el sensor. Entonces, con esto, digamos, deseo ejemplificar la magnitud de la exigencia, de por qué no el 100% del equipo podría ser de fabricación nacional, lo cual sería ideal. Ahora, esto, lo que les comento, y también lo que le comenta el profesor Silva, no queremos, digamos, que sea una restricción o una pared. Al contrario, sabiendo que el sensor de ozono puede ser de naturaleza internacional, esto más bien serviría, digamos, de incentivo para, de repente, algún grupo de investigación pueda generar un sensor de fabricación nacional y aportar, digamos, a la producción masiva de este equipo, ¿no? Bien, ingeniero Gómez, ingeniero Silva, en términos de vida útil, digamos, ¿qué tan rápido se desgastan este tipo de equipos o, digamos, qué tan desgastante finalmente para los equipos resulta ser el proceso de desinfección mediante ozono? Para los equipos mismos que ustedes están desarrollando, digo, ¿no? ¿Cuál sería la vida útil de este producto? Ya. Este equipo, su vida útil está medida en función a las horas de uso de las lámparas UV. Si más o menos recordando, tiene un tiempo de vida, las lámparas UV tienen un tiempo de vida alrededor de 40.000 horas. Eso la empresa lo tiene especificado dentro de toda su ficha técnica. Pero como les digo, son 40.000 horas aproximadamente de tiempo de vida del equipo para su funcionamiento. ¿Y cuánto, de acuerdo a las pruebas que de repente pudieran haber ya realizado, cuánto se demora uno en esterilizar o en desinfectar, por ejemplo, una ambulancia? Sí, justo el recinto interior de una ambulancia, hay en las pruebas que la empresa ha ido ejecutando estas semanas. La empresa, por ejemplo, indica que para llegar, por ejemplo, a concentraciones de ppm altas de 25 ppm, que es una concentración bastante alta, demora alrededor de 40 minutos. Pero, por ejemplo, para llegar a 10 ppm podría llegar en 10 minutos aproximadamente. Ahora, nosotros en el proyecto, claro, sería ideal poder evaluar una concentración de 25 ppm, pero podemos correr el riesgo de que el prototipo de repente
pueda presentar algún problema y nos pueda limitar en la experimentación. Muy bien, entiendo, ingeniero Gómez, ingeniero Silva, muchas gracias por su iniciativa, su interés por postular al concurso del Concitec Fondesit, y queríamos un poco darles un espacio para dar un mensaje final a quienes están siguiendo esta transmisión y están interesados precisamente en este método que ustedes presentan. En primer lugar, creo que lo que tenemos que es solidarizarnos, digamos, con todas aquellas personas que han perdido familiares, especialmente, digamos, del área médica, y ya, digamos, como docentes universitarios también tenemos cerca de 8 profesores universitarios que han muerto por el COVID en Iquitos. Obviamente, en primer lugar, eso. En segundo lugar, llamar a todos nuestros colegas que trabajan en las universidades, a los investigadores, a que pongan, digamos, toda su voluntad y todo su conocimiento para, por muy modesto que sea, como en este puede, digamos, contribuir a postular, de buscar, digamos, una alternativa para poder llevar a cabo, digamos, investigaciones y tratar de contribuir con nuestro granito de arena a la solución de los grandes problemas. El COVID-19 ha llegado a nuestra vida, y yo creo que para quedarse. Y creo que va a depender de todos nosotros, de todos y de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, de nuestra contribución para salir, digamos, airosos de una lucha contra esta pandemia. En esa medida, simplemente alentar a todos mis colegas de la Universidad Agraria, de las otras universidades, a tener abierta la mente, el intelecto, ¿no es cierto?, para poner su granito de arena en el combate, digamos, contra el SARS-CoV-2, que es un virus que nos va a acompañar por mucho tiempo, y creo que hay que comenzar a buscar, digamos, soluciones para cada problema que ellos dan, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambos, y a quienes siguen nuestra transmisión de hoy les comentamos que mañana estaremos volviendo igual a las 3 de la tarde. Este es el nuevo horario con el que va a continuar este ciclo de entrevistas, y mañana contaremos con la participación de la investigadora Alicia Alba Mantari. Ella es matemática, experta en telemedicina, y ella presentará un proyecto proveniente de la Universidad de Ciencias y Humanidades titulado Samaikov, desarrollo de un dispositivo portátil a bajo costo para evaluar riesgo de neumonía en base a la evaluación de un algoritmo que identifica el sonido pulmonar anormal y los datos clínicos para ser utilizados de manera asincrónica por personal de salud en zonas vulnerables afectadas por el COVID-19. Sabemos que una de las formas en que más ataca el COVID o la enfermedad COVID-19 a nuestro organismo precisamente es con sobre los pulmones. Precisamente la capacidad pulmonar, incluso de quienes superan esta enfermedad, se puede ver permanentemente dañada a raíz del cuadro. Entonces, el proyecto que presentaremos mañana es un dispositivo de monitoreo, ¿no?, de este comportamiento, de este rendimiento pulmonar, para evaluar riesgos de neumonía causada por el COVID-19. Nuevamente, ingeniero Gómez, ingeniero Silva, muchas gracias por su tiempo y dedicación, y conmigo y quienes nos siguen en la transmisión será hasta mañana. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Gracias.